Atención, está ocurriendo algo aterrador. Son drones, evacúen al personal, rápido. Todo el Medio Oriente se puso de cabeza. A las 4 de la mañana, un escuadrón de drones suicidas de la Guardia Revolucionaria de Irán bombardeó por sorpresa la embajada de Corea del Sur en Teherán. Los muros exteriores colapsaron y las llamas se elevaron. El Departamento de Estado de EEUU emitió una declaración urgente y secó. Model DEU 4 AM invocó al Consejo de Seguridad de la ONU. La Casa Blanca, el Reino Unido, Francia y Alemania discutieron medidas a toda prisa. Allí surgió una frase: dejen a Corea fuera. ¿Qué puede hacer ese país? Apenas Corea es capaz de enfrentarse a la Guardia Revolucionaria. Nadie refutó, solo brotaron risas. Corea no existía en esa mesa. Sin embargo, la presión diplomática de las grandes potencias fracasó estrepitosamente. Irán no se inmutó. La resolución de la ONU fue bloqueada por el poder de veto. En ese momento se detectó un solo movimiento. No fue EUU, tampoco Reino Unido o Francia. Fue la República de Corea, y exactamente 72 horas después, la red de mando y comunicaciones de la Guardia Revolucionaria de Irán se evaporó por completo. 3 comandantes de línea dura desaparecieron sin dejar rastro. No se disparó ni una sola bala. No hubo misiles, cazas ni portaaviones. Solo 12 personas y teclados. Los 3 momentos decisivos que ocurrieron durante esas 72 horas los revelaré todos al final de este video. No abandonen este lugar ahora. Si aún no se han suscrito, háganlo ahora. Este canal no desperdiciará su tiempo. Antes de eso, si presionan el botón de suscripción y me gusta, será de gran ayuda. Dejen un comentario diciendo que Corea es la mejor. Mi nombre es Hossein Mousavi, soy general de brigada que ha servido 30 años en la Guardia Revolucionaria de Irán. Hoy estoy aquí porque, aunque me avergüenza, es una verdad que debe ser revelada al mundo. Esta es una confesión sobre un juicio fatal cometido por mis colegas y por mí. Debo ser honesto. Subestimamos por completo a un país llamado Corea del Sur. Dentro de la Guardia Revolucionaria, Corea siempre fue objeto de burla. Cuando se mencionaba a Corea en las reuniones, los oficiales soltaban carcajadas. El dicho «¿qué puede hacer un país que solo hace dramas?» circulaba abiertamente. No se presentó ni un solo informe que analizara seriamente la capacidad militar de Corea. Para nosotros, Corea era simplemente un país que se escondía detrás de EEUU para hacer negocios, ni más ni menos. Yo tampoco era diferente. Nunca consideré a Corea seriamente, solo la percibía como un país que hacía construcciones y compraba petróleo en el Medio Oriente. Ni siquiera tenía interés militar. EEUU e Israel, eso era todo lo que vigilábamos. Corea no existía en nuestro radar. El comienzo del problema fueron los activos congelados. Nuestros fondos bloqueados en bancos coreanos ascendían a miles de millones de dólares. Dentro de la Guardia Revolucionaria, la ira hacia Corea crecía día a día por este asunto. Los comandantes de línea dura rechinaban los dientes, diciendo que Corea se había sometido cobardemente a la presión de EEUU. En la sala de juntas, cada día surgía el comentario de que Corea mantenía nuestro dinero como rehén. Esa ira fluía hacia una dirección cada vez más peligrosa. En el centro de esa ira estaba un comandante llamado Amir Soleimani. Era el personaje más radical y extremo dentro de la Guardia. En cada reunión, él exigía represalias militares contra Corea. Corea es un país que no puede reaccionar aunque sea golpeado, decía abiertamente. Afirmaba rotundamente que incluso si se realizaba una acción militar, lo único que Corea podría hacer sería escribir una carta a la ONU. Desafortunadamente, la mayoría de los oficiales presentes asentían con la cabeza. Soleimani no se limitó a las palabras. Trajo un plan de acción concreto, un ataque con drones suicidas a la embajada de Corea. Cuando escuché este plan por primera vez, honestamente mi corazón dio un vuelco, pero no pude abrir la boca, porque el ambiente en la sala ya estaba completamente inclinado hacia un lado. La Guardia Revolucionaria era un lugar donde expresar una opinión contraria se etiquetaba como debilidad. La preparación de la operación comenzó en secreto meses antes. La unidad de inteligencia de la Guardia reconoció con precisión los alrededores de la embajada coreana. Identificaron el número de personal de seguridad, los horarios de cambio de turno y la estructura interna del edificio. Al recibir el informe,
Soleimani se rió burlonamente y dijo: ¿eso es todo lo que es la seguridad? Es más débil que una comisaría de barrio. Con esas palabras, los oficiales en la sala volvieron a reír. Los drones suicidas eran el último modelo desarrollado internamente por la Guardia Revolucionaria. Aunque eran de tamaño pequeño, tenían una potencia explosiva suficiente para atravesar los muros exteriores de un edificio. Estaba previsto que se utilizaran 8 drones en esta operación. El equipo de control de drones había terminado el entrenamiento de campo durante semanas en una base secreta separada. Soleimani llamó a esta operación una carta de advertencia enviada a Corea. Ninguno de nosotros se dio cuenta de lo estúpido que era esto. En cada reunión de operación se discutió la posibilidad de un contraataque por parte de Corea. Sin embargo, la conclusión siempre fue la misma: Corea no puede hacer nada. La opinión unánime fue que las protestas diplomáticas y las denuncias a la ONU eran lo máximo que Corea podía hacer. No existían datos de análisis sobre la capacidad cibernética o las fuerzas especiales de Corea. Juzgamos a Corea como un país que ni siquiera valía la pena analizar. Este fue el error más grande y fatal que cometimos. En ese momento, la embajada de Corea estaba en paz. El personal realizaba sus tareas cotidianas como de costumbre. El trabajo consular para los ciudadanos se realizaba tranquilamente y la bandera coreana ondeaba al viento en el jardín frente a la embajada. Nadie sabía que ya eran un objetivo. El jefe de seguridad de la embajada patrullaba en silencio ese día siguiendo la rutina establecida. Ninguna persona dentro de este edificio sabía que una tormenta estaba justo frente a ellos. Sin embargo, hubo un movimiento muy débil. El Servicio de Inteligencia Nacional de Corea había captado una comunicación sospechosa en la región de Oriente Medio. En las comunicaciones internas de la Guardia Revolucionaria, la palabra Corea aparecía con una frecuencia anormal. Pero solo con esto no se podía asegurar un plan de ataque concreto. El informe subió a la cúpula, pero no recibió una calificación de urgencia. Entre las innumerables inteligencias que se volcaban cada día, esta pista de una sola línea quedó enterrada silenciosamente. Eran 72 horas antes del inicio de la operación. Soleimani convocó una reunión de revisión final. Todo fluía según su plan. Dijo con voz llena de confianza: ni siquiera iniciará una guerra total con nosotros solo por Corea. Corea es un país que no puede hacer nada solo. Sentí ansiedad internamente mientras escuchaba esas palabras, pero nuevamente no pude hablar. Era la noche anterior a la operación. 8 drones suicidas se movieron al punto de lanzamiento. Fueron transportados repartidos en 4 camiones pequeños durante la noche, y el despliegue se completó en un punto a unos 15 kilómetros de la embajada coreana. El equipo de control de drones terminó la revisión final del sistema y las pruebas de comunicación. El clima estaba despejado, sin una nube, y el viento estaba en calma. Soleimani dijo con una expresión satisfecha: para mañana por la mañana, Corea se dará cuenta dolorosamente de su posición en el Medio Oriente. A la misma hora, en el territorio principal de Corea, no hubo ninguna medida de emergencia. El Consejo de Seguridad Nacional no se convocó, y el estado de alerta del ejército mantuvo el nivel normal de tiempos de paz. Los diplomáticos encargados del Medio Oriente juzgaron que, aunque la relación con Irán estaba en estado de tensión, nunca llegaría a un choque militar. La información de comunicación sospechosa captada por el Servicio de Inteligencia permanecía en la etapa de revisión. Todo el país de la República de Corea no detectaba en absoluto la tormenta que se aproximaba. Mirando hacia atrás, esta misma imagen fue la razón por la que subestimamos a Corea. Esa noche no pude conciliar el sueño. La certeza de que la operación tendría éxito se cruzaba constantemente con una extraña ansiedad que no podía explicar. No estaba seguro de si Corea era realmente un oponente tan fácil como pensábamos, pero todo ya había avanzado hasta un punto en el que no había retorno. En pocas horas, 8 drones suicidas volarían hacia el cielo, y pronto sabríamos cuán desastroso fue el error de tocar a la República de Corea. Eran las 4 en punto de la mañana. Soleimani dijo solo una palabra por radio: lancen. En ese momento, 8 drones suicidas se elevaron al cielo simultáneamente. El sonido del motor era pequeño, pero la velocidad para atravesar la oscuridad era rápida y precisa. Distancia a la embajada coreana, 15 kilómetros. El tiempo estimado de llegada no tomaba ni 10 minutos. Yo observaba la trayectoria de los drones frente al monitor de mando.
La hora en que el primer dron chocó contra el muro exterior de la embajada fue las 4:08 de la madrugada. El estallido desgarró el silencio de la madrugada. Seguidos, el segundo y tercer dron impactaron consecutivamente en el edificio. Las llamas se elevaron y los escombros de hormigón volaron en todas direcciones. Entre los oficiales que observaban esta escena en tiempo real desde el puesto de mando, estallaron vítores. Soleimani miraba el monitor con los brazos cruzados y una expresión satisfecha. El interior de la embajada se convirtió en un caos en un instante. Con la explosión, todas las ventanas se rompieron y parte del techo se desplomó. 3 empleados que trabajaban en el turno de madrugada fueron heridos por los escombros. El jefe de seguridad activó la sirena de emergencia y gritó: «Todos, evacúen al sótano». Mientras todo el edificio de la embajada vibraba, los empleados corrían hacia el refugio subterráneo palpando en la oscuridad. El cuarto y quinto dron impactaron sucesivamente en la puerta principal de la embajada y en el estacionamiento. Varios vehículos estacionados fueron envueltos en llamas. Humo negro se elevaba alto en el cielo, cubriendo el cielo de la madrugada. La gente salía de los edificios vecinos y miraba las llamas con rostros aterrorizados por el miedo. Los 3 drones restantes destruyeron con precisión el anexo de la embajada y la antena de comunicación. Los 8 impactaron en sus objetivos. Soleimani declaró el final de la operación y miró a los oficiales. ¿Vieron? Esto no es el resultado de lo que sucede cuando se toca a un tal Corea, sino la realidad que hay que mostrarle a Corea. El puesto de mando era un ambiente de festival. Los rostros de los oficiales que se daban la mano y se daban palmadas en la espalda estaban llenos de confianza en la victoria. Yo también estaba allí y, confesando honestamente, en Onkamen yo también sentí alivio. Estaba convencido de que no había nada que Corea pudiera hacernos. Esta noticia se difundió por todo el mundo a la velocidad de la luz. Fuerzas presuntamente de la Guardia Revolucionaria de Irán, ataque de drones suicidas a la Embajada de Corea. Todos los canales de noticias internacionales emitieron noticias urgentes. El video del edificio de la embajada envuelto en llamas fue transmitido simultáneamente en las salas de estar de todo el mundo. La CNN de EEUU suspendió la transmisión regular y cambió al sistema de noticias especiales. La BBC del Reino Unido envió urgentemente a un corresponsal en Oriente Medio. En menos de una hora, este suceso ocupó la parte superior de las noticias mundiales. Sin embargo, la reacción de la comunidad internacional fue exactamente como esperábamos. EEUU emitió una declaración expresando seria preocupación, y Reino Unido y Francia anunciaron su posición instando a una solución diplomática. Se convocó una reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU, pero no salió ninguna respuesta sustancial. Esto se debió a que Rusia y China expresaron su oposición a la resolución de sanciones. Las reacciones de las grandes potencias fueron unánimemente tibias, y nosotros, viendo esta situación, ganamos aún más confianza. ¿Vieron? Nadie intenta enfrentarse a nosotros solo por Corea. En el territorio principal de Corea, la sorpresa y la ira estallaron al mismo tiempo. En el momento en que los ciudadanos, despertados por el sueño de la madrugada, encendieron las noticias, quedaron horrorizados. La escena de su propia embajada bombardeada por drones y envuelta en llamas dio un fuerte impacto a todos los ciudadanos coreanos. Internet fue cubierto instantáneamente con escritos de ira, y la opinión pública de que debe ser castigado se extendió como un incendio forestal. Pero detrás de esa ira también se asentaba una profunda ansiedad. Era la impotencia de ¿qué podemos hacer realmente desde aquí, tan lejos, en el Medio Oriente? Se convocó una reunión urgente del Consejo de Seguridad Nacional en el búnker subterráneo de la Casa Azul, sede presidencial. El presidente, junto con el ministro de Defensa, el Estado Mayor Conjunto y el director del Servicio de Inteligencia se reunieron en un solo lugar. La hora era las 8:30 de la mañana, hora coreana. El aire en la sala de reuniones era pesado y tenso. En la pantalla grande se proyectaba el video satelital en tiempo real de la embajada en llamas. Un silencio en el que nadie podía abrir la boca primero continuó durante mucho tiempo. Quien habló primero en este lugar fue el director del Servicio de Inteligencia. Volvió a sacar la información de comunicación interna de la Guardia Revolucionaria captada meses atrás.
Era la misma información a la que no pudo otorgar una calificación de urgencia en ese momento por falta de certeza. Con las palabras del director de inteligencia, deberíamos habernos movido más rápido. Toda la sala quedó envuelta en un pesado autorreproche. Pero ahora no era momento para arrepentirse. El presidente abrió la boca. No discutamos lo que pasó. Hablemos solo de lo que podemos hacer ahora. La mirada del mundo comenzó a concentrarse en cómo Corea respondería. Sin embargo, la mayoría de los expertos internacionales se mostraban escépticos. Corea no tenía bases militares en el Medio Oriente, y la distancia hasta Irán alcanzaba miles de kilómetros. La opinión común era que no se tenían las condiciones físicas para desplegar una operación militar a gran escala. El análisis de los principales medios extranjeros aparecía uno tras otro, diciendo que las opciones de Corea no eran, de hecho, más que una protesta diplomática. Yo también, leyendo esos artículos, asentía. Dentro de Irán, la reacción era la misma. La emisora estatal iraní definió este suceso como una advertencia legítima contra el acto inamistoso de Corea. El portavoz de la Guardia Revolucionaria lo negó en una comparecencia oficial, pero sonrió significativamente. Los medios de línea dura de Irán vertieron artículos burlándose de Corea. El tono de Corea no tendrá otra opción que llorar y aferrarse a EEUU. Dominó a los medios iraníes. El ambiente en Teherán estaba, más bien, cerca de un festival. Creíamos que habíamos tenido éxito perfectamente. Soleimani alzó aún más la voz después del éxito de la operación. Informó a las altas instancias y se autoelogió diciendo que esta operación elevó el prestigio de Irán. Dijo: el país llamado Corea era un objetivo adecuado como ejemplo. Insinuó incluso la posibilidad de ataques adicionales y presionó aún más la línea de línea dura. Su posición dentro de la Guardia Revolucionaria se consolidó aún más tras este suceso. Se convirtió en una situación donde nadie podía detenerlo. A esa hora, en Corea, comenzaba un movimiento que el mundo no conocía en absoluto, ni los medios ni los ciudadanos. Incluso la mayoría de los funcionarios del gobierno no lo sabían. Se emitió una orden secreta compartida solo por una cantidad mínima de personal. Esa orden, descendida desde el búnker subterráneo de la Casa Azul, era de una sola línea, silenciosamente, pero seguramente. Me enteré de este hecho mucho después. Y en ese entonces, nunca imaginé que esta orden de una sola línea sería el comienzo de la experiencia más espeluznante de mi vida. Les confesaré honestamente, lo que les contaré de ahora en adelante es algo que todos en la Guardia Revolucionaria, incluyéndome a mí, ni siquiera podíamos imaginar. A la hora en que brindábamos y celebrábamos la victoria, el país llamado Corea ya había comenzado a moverse. Sin sonido, sin rastro, como una sombra. Estábamos convencidos de que Corea escribiría cartas a la ONU y solicitaría la ayuda de EEU. Pero Corea no hizo ninguna de las acciones que esperábamos. Eligió un camino completamente diferente. La orden, silenciosamente pero seguramente descendida en el búnker subterráneo de la Casa Azul, fue transmitida solo a una cantidad mínima de personas. Solo a 2 lugares se transmitió esta orden: al Centro de Operaciones Cibernéticas del Servicio de Inteligencia y a la Brigada de Guerra Especial de la Armada. El presidente descartó desde el principio la opción de una movilización militar a gran escala, porque enviar cazas o enviar una flota podría, más bien, darle un pretexto a Irán. Lo que Corea eligió fue un método que nadie en el mundo había previsto. Era una guerra invisible. El Centro de Operaciones Cibernéticas del Servicio de Inteligencia estaba ubicado en una instalación subterránea en las afueras de Seúl. Muy pocas personas, incluso dentro de Corea, conocían la existencia misma de esta instalación. Aquí, operando las 24 horas, se reunían los mejores guerreros cibernéticos de Corea. Eran agentes de élite compuestos por ex-hackers de nivel mundial. Eran un grupo de expertos que, habitualmente, respondían a las amenazas cibernéticas de Corea del Norte y pulían sus habilidades. Cuando cayó la orden de convocatoria de emergencia, todos estaban sentados en sus lugares en 30 minutos. El jefe del Centro de Operaciones Cibernéticas impartió el objetivo de la operación a los agentes. Los objetivos eran claros en 3 puntos. Primero, paralizar completamente la red central de mando y comunicación de la Guardia Revolucionaria de Irán. Segundo, infiltrarse en el sistema de control de drones y neutralizarlo. Tercero,
asegurar todos los registros de comunicación secreta y transacciones financieras de los comandantes de línea dura. Los agentes asintieron y comenzaron el trabajo inmediatamente. En el momento en que estos tres objetivos se cumplieran simultáneamente, los de línea dura de la Guardia Revolucionaria perderían los ojos, los oídos y los brazos al mismo tiempo. De hecho, la capacidad cibernética de Corea era un área que el mundo casi no conocía. Corea era un país que había luchado todos los días durante décadas contra una amenaza cibernética de nivel mundial superior llamada Corea del Norte. Enfrentando los incesantes ataques de hacking de Corea del Norte, la capacidad de defensa cibernética de Corea había subido al nivel superior mundial. No solo hicieron defensa, también habían desarrollado secretamente la capacidad de ataque. El único país que sabía este hecho era EEUU, y por supuesto, Irán no lo sabía. En los informes de inteligencia de nuestra Guardia Revolucionaria no había ni una sola línea de mención sobre la capacidad cibernética de Corea. Lo primero que hizo el equipo cibernético fue identificar la estructura de la red interna de la Guardia Revolucionaria. Se sabía que la red de comunicación militar de Irán era imposible de acceder desde el exterior, pero los agentes coreanos ya habían estudiado silenciosamente las debilidades de la red iraní durante años. Corea había identificado que, en el proceso de cooperación militar entre Corea del Norte e Irán, el sistema de comunicación de ambos países estaba parcialmente vinculado. Esta era una información decisiva que solo Corea tenía. En el proceso de vigilar a Corea del Norte, descubrieron la puerta trasera de Irán. Los agentes comenzaron a perforar esta debilidad. El tiempo que tomó descifrar el protocolo de comunicación cifrada utilizado por la Guardia Revolucionaria fue de solo 6 horas. El sistema de seguridad desarrollado de forma independiente del que tanto se jactaba Irán se derrumbó como un muro de papel frente a los agentes coreanos. Una vez completado el descifrado, todo el contenido de comunicación interna de la Guardia Revolucionaria comenzó a aparecer en tiempo real en los monitores de Corea. Las llamadas de Soleimani con sus subordinados, los mensajes secretos de los oficiales de línea dura, incluso el manual de operación de la unidad de drones, todo quedó expuesto minuciosamente. Irán no se dio cuenta en absoluto de que todo lo suyo estaba siendo desnudado. Al mismo tiempo, en la Brigada de Guerra Especial de la Armada, se seleccionaron 12 agentes. Eran personajes elegidos como la élite entre la élite de todo el ejército coreano. Eran los mejores expertos especializados en operaciones antiterroristas, rescate de rehenes e infiltración en territorio enemigo. Cada uno de los 12 poseía más de 10 años de experiencia en combate real y también tenían abundante experiencia de actividad en la región de Oriente Medio. El jefe de brigada les transmitió una sola palabra concisa: conviértanse en personas que no existen hasta que regresen. Desde ese momento, estos 12 se convirtieron en fantasmas que no existían en ningún registro de la República de Corea. Los 12 fueron organizados en 3 equipos: equipo Alfa, equipo Bravo y equipo Charlie, 4 personas cada uno. En cada equipo, un francotirador, un experto en comunicación, un experto en explosivos y un médico estaban Bechi, desplegados cada uno. La misión de ellos era aprovechar el momento en que los ojos y oídos de la Guardia Revolucionaria estaban paralizados por el ataque cibernético para neutralizar simultáneamente a 3 comandantes de línea dura. La operación del equipo cibernético y las fuerzas especiales debía realizarse exactamente al mismo tiempo. Era una operación extremadamente precisa en la que si fallaba incluso un compás, todo se iría al traste. Los 12 de las fuerzas especiales partieron de Corea disfrazados con ropa de civil. Cada uno utilizó diferentes vuelos y pasó por terceros países diferentes. Pasaron por Turquía, Irak, Azerbaiyán y tomó 2 días reunirse finalmente cerca de la frontera de Irán. Cada una de las rutas de movimiento fue gestionada minuciosamente bajo el apoyo en tiempo real del equipo cibernético del servicio de inteligencia. No hubo ni una sola vez en la que sus rostros fueran captados en los registros de cámaras de seguridad de los aeropuertos de dichos países. Se movieron literalmente como personas que no existen en el mundo. El equipo cibernético del servicio de inteligencia también realizó trabajos previos para apoyar la infiltración de las fuerzas especiales. Accedieron de antemano al sistema de cámaras de vigilancia de la zona fronteriza de Irán e instalaron backdoors. También analizaron perfectamente el patrón de operación del radar de vigilancia fronteriza operado por la Guardia Revolucionaria.
Identificaron incluso el punto ciego de 0.3 segundos que ocurre cuando el radar escanea una dirección específica. La ruta de infiltración de las fuerzas especiales fue diseñada utilizando esta brecha de 0.3 segundos. Era una brecha como el agujero de una aguja, pero para Corea era suficiente. Mientras se realizaba toda esta preparación, Irán no se dio cuenta de nada. Soleimani seguía embriagado por el éxito de la operación. Discutía incluso planes de ataques adicionales y argumentaba que debía presionar aún más a Corea. El ambiente dentro de la Guardia Revolucionaria seguía eufórico, y la burla sobre la imagen impotente de Corea no cesaba. Los medios de línea dura de Irán informaron la noticia de que Corea había presentado una carta de apelación a la ONU y se burlaron. Creían que eso era todo lo que Corea podía hacer. Pero la carta de apelación a la ONU era una cortina de humo que Corea arrojó intencionalmente. Mientras mantenían la mirada del mundo atada al escenario diplomático, la verdadera operación procedía paso a paso en un lugar invisible. Esto es, de hecho, la estrategia más espeluznante que Corea mostró. Mientras mostraba una imagen impotente y débil por fuera, por dentro afilaba una espada hacia el corazón del enemigo. Cuando supe este hecho después, se me puso la piel de gallina en todo el cuerpo. Corea, en el momento mismo en que nos burlábamos, estaba mirando todo lo nuestro. Eran 24 horas antes del inicio de la operación. La preparación del equipo cibernético estaba completada, y los 12 de las fuerzas especiales estaban escondidos en un punto a solo 5 kilómetros de la frontera de Irán. Todo estaba colocado en su lugar. A medianoche, hora coreana, se subió el informe final al presidente. Preparación de la operación completada. El presidente, tras un momento de silencio, lanzó una palabra: comiencen. Desde ese momento, el reloj comenzó a correr, y se alzó el telón de la pesadilla de 72 horas que yo y toda la Guardia Revolucionaria experimentaríamos. El recuerdo de ese día sigue vivo. Yo estaba en el puesto de mando central de la Guardia Revolucionaria en las afueras de Teherán trabajando en el turno de noche. La hora eran las 2 de la madrugada, hora local. El puesto de mando estaba tranquilo como de costumbre, y varios oficiales de guardia soportaban la somnolencia frente al monitor. Habían pasado días desde el ataque a la embajada de Soleimani, pero no hubo reacción por parte de Corea. Estábamos completamente desprevenidos. Eran las 2:07 de la madrugada. Las 12 pantallas grandes del puesto de mando se apagaron simultáneamente. Fue algo que ocurrió en un instante, sin ningún presagio. El oficial de guardia se levantó de un salto y gritó: ¿qué sucede? Un técnico corrió a revisar los equipos, pero no pudo encontrar la causa. Intentó reiniciar, pero la pantalla no volvió. Solo un cursor parpadeaba sobre la pantalla negra. En ese momento, instintivamente sentí que algo no era normal. 30 segundos después, la situación empeoró. Todos los teléfonos con cable dentro del puesto de mando se quedaron sin conexión. Incluso levantando el auricular, no se podía escuchar ni siquiera el tono de llamada. En los walkie-talkies solo se derramaba un ruido que parecía desgarrar los oídos. Los oficiales intentaron contactar al exterior con teléfonos móviles personales, pero esto también estaba muerto. El puesto de mando central de la Guardia Revolucionaria estaba bloqueado completamente del mundo exterior en un instante. En 30 años de vida militar, nunca había experimentado una situación así. El miedo comenzó a invadirme. Los rostros de los 12 oficiales de guardia estaban pálidos. Que las comunicaciones estuvieran cortadas significaba que no podíamos dar ninguna orden a las unidades subordinadas. Al mismo tiempo, no podíamos verificar qué estaba sucediendo en las unidades subordinadas. En una organización militar, la parálisis de las comunicaciones de mando significa la parálisis de todo el sistema. Decidí preparar apresuradamente un vehículo para moverme directamente a una unidad cercana. Pero en el momento en que salí del puesto de mando, presencié una escena aún más impactante. Todas las farolas alrededor del puesto de mando estaban apagadas. Toda la base estaba sumergida en una oscuridad profunda. Debería haber funcionado un generador de emergencia, pero incluso el sistema de control del generador estaba muerto. Ni siquiera el sistema de entrada electrónica de la puerta principal de la base funcionaba, por lo que ni siquiera el vehículo podía salir. Solo levantar los disyuntores manualmente tomó 20 minutos. Durante esos 20 minutos, probé por primera vez en mi vida el miedo a la guerra. Era un miedo de no saber quién era el enemigo, dónde estaba, qué estaba haciendo. A la misma hora,
El mismo fenómeno ocurría en las instalaciones de la Guardia Revolucionaria de todo Irán. Este hecho lo supe solo después. Desde el Comando Central de Teherán, la base de drones de Isfahán, el relé de comunicación de Shiraz, hasta la base de vigilancia costera de Bandar Abbas, los sistemas informáticos de todos los lugares estaban paralizados simultáneamente. Fue el resultado de que el código malicioso plantado por el equipo cibernético de Corea funcionara simultáneamente en el momento exacto. Habían cortado por completo el sistema nervioso central de la Guardia Revolucionaria, y eso, con una sola entrada de teclado. El sistema de control de drones tampoco fue una excepción. En la sala de control de drones de la base de Isfahán, los pilotos estaban en estado de pánico. La información de ubicación de los drones que se mostraba en la pantalla desapareció por completo. Al cortarse la señal de control, varios drones de reconocimiento que estaban en vuelo se estrellaron tal cual. Se produjo una anomalía en el software de los drones suicidas que estaban almacenados en el hangar, haciendo imposible el lanzamiento. El mismo sistema de armas que había atacado la embajada coreana se convirtió en inútil en un instante. Esto fue la primera represalia que mostró Corea. El segundo golpe fue aún más fatal. El equipo cibernético de Corea tuvo éxito en acceder a las cuentas financieras secretas de los comandantes de línea dura de la Guardia Revolucionaria. Se obtuvieron todos los detalles de los fondos negros en el extranjero de 3 personas clave de la línea dura, incluido Soleimani. Eran fondos negros a escala de decenas de millones de dólares repartidos en Suiza, Dubái y Turquía. Corea filtró estos detalles simultáneamente a los medios antigubernamentales de Irán y a las redes sociales. Un documento titulado Guardia Revolucionaria, que llenó cajas fuertes personales con el dinero de los ciudadanos, se difundió por todo Irán. La reacción de los ciudadanos iraníes fue explosiva. Cuando se reveló minuciosamente la realidad de los fondos negros astronómicos acumulados por la Guardia Revolucionaria, bajo el pretexto de la seguridad nacional, la ira hervía. En las redes sociales se derramaban mensajes condenando a los comandantes de línea dura. En varios lugares de la ciudad de Teherán comenzaron protestas de protesta voluntarias. La opinión pública de que ¿no será que la Guardia Revolucionaria ha estado explotando la propiedad de los ciudadanos en lugar de luchar contra enemigos externos? Se extendió incontrolablemente. La línea dura se convirtió en un enemigo de los ciudadanos de la noche a la mañana. Soleimani mostró una señal de desconcierto por primera vez. Este hecho también lo escuché más tarde a través de un asistente cercano. Se dice que, al recibir la noticia de la filtración de fondos negros, se enfureció y golpeó el escritorio, pero no pudo especificar el objetivo contra el cual enfurecerse, porque no se podía identificar en absoluto quién había sustraído esta información ni por qué ruta se filtró. Con las comunicaciones paralizadas, incluso una investigación propia era imposible. Soleimani debió intuir por primera vez que se había convertido en la presa, no en el cazador. El tercer golpe fue el que apuntó al sistema financiero mismo de la Guardia Revolucionaria. El equipo cibernético de Corea se infiltró en el sistema informático financiero separado, operado por la Guardia Revolucionaria, y cortó completamente el flujo de dinero. La Guardia Revolucionaria operaba su propio sistema económico separada del ejército regular iraní, y ese corazón estaba paralizado. Se suspendió el pago de salarios a las unidades subordinadas y fue imposible liquidar los pagos de contratos de suministro de armas. Al no salir el sueldo de los soldados, comenzaron a surgir voces de descontento en las unidades de primera línea. La organización entera comenzó a tambalearse desde adentro. El ejército regular y el gobierno de Irán reconocieron tarde la gravedad de la situación. El jefe del Estado Mayor del Ejército Regular intentó contactar directamente al comandante de la Guardia Revolucionaria, pero la comunicación era imposible. Al final, tuvieron que movilizar un método premoderno de enviar un mensajero. Los asistentes del líder supremo de Irán, al recibir el informe de situación, quedaron horrorizados, porque que el sistema informático de la Guardia Revolucionaria se derrumbara por completo significaba que la mitad del poder militar de Irán estaba neutralizado. A la pregunta de ¿es esto obra de Corea?, nadie pudo dar una respuesta clara. Los expertos en ciberseguridad mundial también comenzaron a prestar atención a esta situación. La información de que se había producido un fallo informático a gran escala dentro de Irán se difundió a la comunidad internacional de ciberseguridad. Los expertos,
quedaron atónitos ante la sofisticación de este ataque. Porque no era un ataque DDoS simple, sino un método de esconderse durante mucho tiempo dentro del sistema del enemigo y explotar simultáneamente. Surgió el análisis de que era una operación cibernética de alto nivel a nivel estatal, pero nadie pudo concluir quién era el sujeto del ataque. El nombre de Corea todavía no salía de la boca de nadie. En ese caos, me di cuenta de un hecho espeluznante. Este ataque no tenía como objetivo simplemente destruir el sistema. Era dejarnos ciegos, taparnos los oídos y cerrarnos la boca. Era un trabajo previo para hacernos no ver nada, no escuchar nada y no poder reaccionar antes de que ocurriera algo más grande. Sentí que se me enfriaba la espalda en el momento en que me vino esa realización. El ataque cibernético no fue el final, fue el comienzo, y el verdadero terror apenas estaba por comenzar. Eran exactamente 24 horas después de que comenzara el ataque cibernético. Aprovechando el momento en que todo el sistema de vigilancia de la Guardia Revolucionaria estaba paralizado, 12 fantasmas cruzaron la frontera de Irán. Este hecho lo supe solo después de que todo terminó. Y cuando escuché esa historia, no pude levantarme de la silla, porque la fuerza de mis dos piernas se había ido por completo. Lo que les contaré ahora es el registro de la operación más humillante y al mismo tiempo más asombrosa de mis 30 años de vida militar. El equipo Alfa de 4 personas entró primero en territorio iraní. El objetivo de ellos era Soleimani, el autor intelectual que ordenó directamente el ataque de drones suicidas. A través del registro de comunicación que el equipo cibernético del Servicio de Inteligencia descifró en tiempo real, la ubicación actual de Soleimani había sido identificada. Estaba escondido en una villa privada al norte de Teherán. Al paralizarse las comunicaciones, intentaba captar la situación desde su casa en lugar del puesto de mando, pero la señal de su teléfono móvil estaba siendo rastreada por el equipo cibernético de Corea. Podría decirse que cuanto más intentaba huir, más precisamente informaba su ubicación. El equipo Alfa se movió hasta la ciudad de Teherán usando vehículos civiles. Los 4 estaban en un estado de camuflaje perfecto, indistinguibles de los locales. 2 agentes capaces de conversación cotidiana en persa estaban incluidos, y los otros 2 se disfrazaron como empresarios extranjeros de origen árabe. Pasaron por 3 puestos de control, pero ni una sola vez fueron sospechosos, porque, al estar paralizado el sistema informático de la Guardia Revolucionaria, la consulta de identidad misma era imposible. El escudo invisible, creado por el equipo cibernético de Corea, protegía perfectamente a las fuerzas especiales. A la misma hora, el equipo Bravo se movía hacia Isfahán. El objetivo de ellos era el comandante en jefe de la base de drones, Reza Kasempur. Kasempur era el personaje que supervisó el desarrollo y despliegue de los drones suicidas utilizados en el ataque a la embajada. Al paralizarse la base de drones por el ataque cibernético, él estaba en un refugio cerca de la base, realizando una reunión de contramedidas con sus subordinados. La información de que él estaba en el refugio también fue captada en tiempo real por el equipo cibernético de Corea y entregada al equipo Bravo. Kasempur no sabía en absoluto que estaba siendo vigilado incluso en este momento. El objetivo del equipo Charlie era Majd Bagheri, un alto comandante que era el aprobador final de esta operación. Bagheri era una figura de mayor rango que Soleimani dentro de la Guardia Revolucionaria y fue quien aprobó finalmente el ataque a la embajada. Se quedaba en una instalación militar cerca de Shiraz. A diferencia de los otros 2 comandantes, Bagheri tenía una fuerte escolta. Sin embargo, el equipo Charlie incluía al experto en infiltración más destacado en la historia de la Brigada de Guerra Especial de Corea. El tamaño y el estado de despliegue de las fuerzas de escolta también eran compartidos en tiempo real a través del equipo cibernético. La hora de inicio de la operación se unificó a las 3 de la madrugada, hora local. Eran 3 equipos moviéndose en ubicaciones diferentes, separadas por cientos de kilómetros, y entrando simultáneamente a la misma hora exacta. No se permitía ni un segundo de error, porque si ocurría un alboroto en un lugar, los objetivos restantes podrían huir. Pero, como las comunicaciones estaban paralizadas, incluso si ocurría un alboroto, no había forma de transmitirlo a los otros comandantes. El ataque cibernético estaba protegiendo doble y triplemente la operación de las fuerzas especiales. Corea estaba llevando a cabo una guerra invisible y una guerra visible al mismo tiempo. Eran las 3 en punto de la madrugada. El equipo Alfa saltó el muro de la villa de Soleimani.
Las cámaras de seguridad de la villa ya estaban fijadas en una pantalla estática por el equipo cibernético. 2 guardias trabajaban en la puerta principal, pero el equipo Alfa entró silenciosamente a través del punto ciego de la puerta trasera. Incluso el sistema de iluminación dentro de la villa era controlado remotamente por el equipo cibernético, por lo que podían crear oscuridad exactamente en el momento necesario. El jefe del equipo Alfa envió una señal con el dedo. Los 4 se movieron simultáneamente. Soleimani estaba desplegando un mapa bajo la luz de una vela en el estudio del segundo piso. Al estar paralizado el sistema informático, dependía de un mapa de papel. Ni siquiera escuchó el sonido de la puerta al abrirse. Cuando levantó la cabeza, frente a sus ojos estaban 4 hombres con máscaras negras. La boca del cañón apuntaba directamente a su frente. El rostro de Soleimani se puso rígido momentáneamente. El jefe del equipo Alfa soltó una palabra en persa con voz baja. Si te mueves, se acabó. De esa boca que había ordenado quemar la embajada coreana no salió ninguna palabra. A la misma hora, en Isfahán, el equipo Bravo entró en el refugio. Qasempur estaba conversando en la sala de estar con 3 subordinados. El equipo Bravo entró por la ventana y dominó completamente la sala en 3 segundos. Los subordinados fueron dominados en el suelo y Qasempur, atado a la silla, tenía los ojos muy abiertos. Preguntó, ¿quiénes son ustedes? Pero ninguno de los miembros del equipo Bravo respondió. La operación se llevó a cabo en silencio absoluto. Lo que apareció en el rostro de Qasempur no fue ira, sino puro terror. El equipo Charlie de Shiraz realizaba la misión de mayor dificultad. Las fuerzas de escolta de Bagheri alcanzaban las 12 personas. Era una situación en la que 4 miembros del equipo Charlie tenían que enfrentarse a 12 guardaespaldas. Pero el equipo cibernético identificaba y entregaba la disposición interna de la instalación militar y la ubicación de descanso de los guardaespaldas. El equipo Charlie apuntó a la brecha de 2 minutos, donde la fuerza era más débil en el patrón de patrulla de los guardaespaldas. Esos 2 minutos eran un vacío creado artificialmente al hackear el horario de cambio de escolta por parte del equipo cibernético. El equipo Charlie llegó hasta el interior del edificio en esos 2 minutos. Bagheri estaba solo en su oficina. Todos los guardaespaldas patrullaban el exterior, y los 2 guardias frente a la oficina habían sido neutralizados silenciosamente por el equipo Charlie. Cuando el jefe del equipo Charlie abrió la puerta de la oficina, Bagheri estaba sentado frente al escritorio. En el momento en que vio al equipo Charlie, parecía haber intuido todo. No se resistió. Solo preguntó una cosa. ¿Es Corea? El jefe del equipo Charlie asintió en lugar de responder. Bagheri cerró los 2 ojos, y con eso todo terminó. Eran las 3:14 de la madrugada. A solo 14 minutos del inicio de la operación, los 3 equipos reportaron la finalización de la misión. 3 comandantes clave de la línea dura fueron neutralizados simultáneamente. No se disparó ni un solo tiro, no hubo explosiones y no hubo derramamiento de sangre. Los 12 fantasmas desaparecieron silenciosamente como habían llegado. Los comandantes neutralizados fueron dejados en cada lugar, y junto a ellos se colocaron documentos de prueba del ataque a la embajada obtenidos por el Servicio de Inteligencia de Corea. Corea dejó incluso pruebas junto con el castigo. Los 12 salieron de Irán por la misma ruta por la que entraron. El equipo cibernético mantuvo el sistema de vigilancia de Irán en estado paralizado hasta que se completó la retirada de ellos. Los 12 que cruzaron la frontera se movieron nuevamente dispersos por rutas diferentes y todos regresaron a Corea en 72 horas. En ninguna cámara de vigilancia, ni en el registro de cruce de frontera, ni en los datos de entrada de Irán, existía rastro de ellos. Los 12 fueron, de principio a fin, personas que no existen en el mundo. Irán recién llegaría a entender el alcance total de lo sucedido en medio de su propio territorio a la mañana siguiente. Amaneció. Cuando los oficiales de la Guardia Revolucionaria buscaron el paradero de los 3 comandantes, lo único que encontraron fueron habitaciones vacías y documentos de prueba esparcidos por el suelo. Los 3 comandantes fueron encontrados neutralizados en sus respectivos lugares, y la palabra que salió de sus bocas fue unánimemente la misma: fantasmas. No tomó ni una hora para que esta noticia se difundiera dentro de la Guardia Revolucionaria. El terror cubrió toda la organización. No solo les habían perforado los ojos y los oídos, sino que incluso les habían entregado su propio corazón al enemigo. En el momento en que escuché esa noticia, sentí que mis rodillas se doblaban. Era Corea.
ese mismo país al que nos burlábamos y despreciábamos. Lo que sucedió después queda como el registro más humillante en la historia de nuestra Guardia Revolucionaria. La noticia de que los 3 comandantes de línea dura fueron neutralizados simultáneamente sumió a toda Irán en el terror. El comandante de la Guardia Revolucionaria presentó un informe directamente al líder supremo, pero el rostro del líder supremo, al recibir el informe, se puso rígido como una piedra. ¿Quieren decir que algo así sucedió dentro de nuestro territorio? Con esa sola palabra, toda la sala de informes se congeló. La mirada del mundo que temía a Irán durante 30 años se dio la vuelta por completo en solo 72 horas. El gobierno coreano transmitió un mensaje a Irán a través de canales diplomáticos privados. El mensaje contenía todo el sistema de mando que ordenó el ataque a la embajada. Quién, cuándo, por qué ruta dio la orden de ataque estaba registrado por minutos. Incluso se adjuntó un archivo de audio con la voz de Soleimani. No quedaba ni 1 milímetro de margen para que Irán pudiera negarlo oficialmente. La última frase del mensaje era así: la República de Corea exige una disculpa oficial y una compensación completa. Si se rechaza, todos los materiales serán revelados a la comunidad internacional. El interior de Irán se puso de cabeza. Comenzó una discusión urgente entre los asistentes del líder supremo: defender a la línea dura o deshacerse de ellos. La conclusión salió rápidamente. Con la ira de los ciudadanos ya explotada por la revelación de los fondos negros, proteger a la línea dura era algo que ponía en peligro al sistema mismo. El gobierno de Irán anunció una declaración trazando oficialmente una línea con la línea dura de la Guardia Revolucionaria. Dicho ataque fue un acto arbitrario de algunas fuerzas de línea dura y no tiene relación con la posición oficial del gobierno de Irán. Soleimani, que hasta hace pocos días era venerado como héroe, fue abandonado de la noche a la mañana. Siguió una disculpa oficial. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán entregó una carta de disculpa oficial al Ministerio de Relaciones Exteriores de Corea. Reconoció la responsabilidad total por el ataque a la embajada y prometió la compensación total de los costos de recuperación del daño. También se incluyó una compensación individual para los empleados de la embajada que fueron heridos. Contenía el contenido de que también se procedería con una consulta proactiva sobre el problema de los activos congelados. Fue un hecho sin precedentes en la historia que Irán hiciera una disculpa oficial de este nivel a un gobierno extranjero. El hecho mismo de que un país llamado Corea recibiera tal disculpa de Irán sorprendió al mundo. El cambio dentro de la Guardia Revolucionaria fue aún más dramático. Las 3 personas clave de la línea dura, incluido Soleimani, fueron destituidas de todos sus cargos. Decenas de oficiales de línea dura que los seguían fueron destituidos de sus cargos o degradados uno tras otro. La unidad de drones, que había sido controlada por la línea dura, fue disuelta y absorbida bajo el ejército regular. El poder de línea dura, que había ejercido un poder formidable dentro de la Guardia Revolucionaria durante décadas, se derrumbó por completo con un solo suceso. Observando esa escena frente a mis ojos, sentí dolorosamente el miedo al país llamado Corea. La totalidad de este suceso comenzó a ser conocida poco a poco por la comunidad internacional. Al principio, nadie lo creía, porque el hecho mismo de que Corea realizara una operación militar independiente contra la Guardia Revolucionaria de Irán era algo fuera del sentido común. Pero los resultados, la disculpa oficial de Irán y la purga de la línea dura lo estaban demostrando todo. Los principales medios de comunicación del mundo comenzaron a informar profundamente sobre este suceso al unísono. Fue en este punto cuando comenzó a unirse al frente de Corea el modificador, país que derrumbó al enemigo sin disparar ni una sola bala. La reacción de fue la más significativa. Un funcionario del Departamento de Defensa de EEUU reveló en una comparecencia no oficial que quedó profundamente impresionado con la capacidad de ejecución de operaciones de Corea. Especialmente, valoró altamente el hecho de que vincularan y ejecutaran simultáneamente la guerra cibernética y las operaciones especiales. Surgió el análisis de que incluso para EEUU no es fácil planificar y ejecutar tal nivel de operación combinada en un corto periodo. El Ministerio de Defensa del Reino Unido también redactó un informe reevaluando la capacidad cibernética de Corea dentro del Top 5 mundial. Fue el momento en que la visión existente,
que consideraba que el núcleo de la capacidad militar de Corea estaba solo en la capacidad del ejército terrestre, cambió por completo. La posición de Corea en la región de Oriente Medio cambió de la noche a la mañana. Arabia Saudita fue el primero en proponer la cooperación en seguridad cibernética a Corea. Emiratos Árabes Unidos y Qatar lo siguieron. La demanda de tecnología de seguridad cibernética y equipos de defensa de Corea aumentó explosivamente. Los funcionarios de nivel de ministro de defensa de cada país de Oriente Medio comenzaron a visitar Seúl. Corea ya no era un país que solo hacía construcciones en Oriente Medio. Había asegurado una nueva posición como socio de seguridad. Las exportaciones de defensa de Corea renovaron el máximo histórico a partir de este suceso. Especialmente, la consulta sobre el sistema de defensa cibernética y el sistema de respuesta a vehículos no tripulados se desbordó. La capacidad cibernética que Corea demostró en combate real se convirtió en un marketing más poderoso que cualquier promoción. Más de 30 pascalices de todo el mundo tantearon la cooperación en defensa con Corea. Las empresas de defensa de Corea tenían dificultades para manejar el volumen de pedidos. El peso del nombre de 3 letras, República de Corea, se volvió completamente diferente en el mercado de defensa mundial. Escuché la historia del día en que se completó la recuperación de la embajada. Con la compensación total del lado de Irán, el edificio de la embajada fue remodelado de forma nueva. Se dice que en el momento en que la bandera coreana fue izada nuevamente en la puerta principal de la embajada recuperada, los compatriotas que estaban en el lugar derramaron lágrimas. Los empleados de la embajada volvieron al trabajo y el servicio consular para los compatriotas también se normalizó. Ese día, también se transmitió la noticia de que los ciudadanos iraníes dejaron ramos de flores voluntariamente frente a la embajada. Incluso entre los iraníes, la percepción de Corea había cambiado por completo. Hubo un discurso del presidente de Corea hacia la nación. El núcleo del discurso fue simple y claro. La República de Corea es un país silencioso pero fuerte. Extendemos la mano primero, pero respondemos obligatoriamente a los actos que amenazan la seguridad de nuestros ciudadanos. Este discurso fue transmitido en vivo a todo el mundo. Se dice que, después de terminar el discurso, los embajadores de cada país en la ONU hicieron fila para pedir un apretón de manos al embajador de Corea. Corea se posicionó como una existencia completamente nueva en el escenario mundial a través de este suceso. Yo, observando todo este proceso, sentí una profunda vergüenza y al mismo tiempo reverencia. Subestimamos a Corea. Nos burlamos diciendo que es un país que solo hace dramas, un país que no puede hacer nada sin un país que no puede reaccionar aunque sea golpeado. Pero Corea, durante el tiempo que nos burlábamos, afilaba silenciosamente su espada. No envió cazas, no disparó misiles, no movilizó una flota. Solo con 12 fantasmas y guerreros digitales invisibles, nos puso de rodillas. Esto era el país llamado República de Corea. Por última vez, les diré una sola cosa. Como general que ha servido 30 años en la Guardia Revolucionaria de Irán, he analizado y evaluado la capacidad militar de varios países del mundo. Temí a y temí a Israel. Pero después de este suceso, el país al que más llegué a temer es la República de Corea. Un país que es silencioso por fuera, pero es el más aterrador si lo tocas. Un país que atraviesa todo lo del enemigo desde un lugar invisible. Un país que neutraliza perfectamente al oponente sin una sola bala. Existía un país así en el mundo. Y nosotros nos enteramos demasiado tarde de ese país. Esto es todo lo de la confesión que quería transmitirles hoy. Aunque me avergüenza, es la verdad. El precio de tocar a la República de Corea sin cuidado fue así de grande y así de minucioso. Si esta historia hizo que sus corazones ardieran, solo con eso la razón por la que estoy aquí es suficiente. Expreso mi reverencia a los guerreros invisibles que están protegiendo a la República de Corea incluso en este momento. Si este video quedó en sus corazones, les pido una vez suscribirse y dar me gusta. Si incluso configuran las notificaciones, nunca se perderán historias de la República de Corea más sorprendentes que esta. Los veré en el próximo video.